Señoras y señores, como aquí se los adelantamos desde hace una semana, hoy es viernes y les saludamos con mucho entusiasmo en este viernes 22 de octubre del año 2021. Estamos como siempre con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con gran alegría en esta primera emisión de centralfmequilibrio.com y bien informados con un resumen con las noticias más importantes hoy. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Y vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando en esta hora central. La oposición en el Senado rechaza los ataques de López Obrador en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es increíble que tenga que decir esto, un presidente de México que ataca a la Universidad Nacional. En la Cámara de Senadores retumbó el Goya Universidad de parte de legisladores tanto del PAN como del Partido Revolucionario Institucional. La Universidad Nacional es mucho más grande que los ataques de Palacio Nacional, que la pequeñez, dice, de los ataques de Palacio Nacional, subraya Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, sostuvo que el conocimiento no debe de estar condicionado al contexto político. Diversas organizaciones acudieron a la Secretaría de Educación Pública pidiendo mejorar los contenidos de los libros de texto gratuito y que estén libres de ideologías políticas. Esto confirma lo que les hemos venido diciendo, que ya en la Secretaría de Educación, o sea, en la educación pública en México, está empezando el adoctrinamiento. Mucho cuidado. Nuestros hijos no son propiedad del gobierno, dice Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación. La senadora Griselda Valencia de la Mora notificó a Morena su salida de la bancada para sumarse al PT, al Partido del Trabajo, argumentando que la trataron mal en Morena. En el fondo, esta es una negociación. Miren, para que una fracción tenga carácter de eso, de fracción, tiene que haber 5 escaños en el Senado. Con la salida de la senadora de la Mora, quedaron 4, Nancy. Y entonces, ahora necesitaban otro para hacer otra vez fracción. El PT es aliado de Morena. ¿Qué pasa? ¿De dónde va a echar mano? Pues de Morena. En Morena hay 61 escaños, pierden uno, quedan 60 y hacen del Partido del Trabajo una fracción completa. O sea, que no me vengan que la trataron mal. Es una negociación en donde Griselda Valencia de la Mora lo que hace es pasarse al otro lado y se acabó. El INE aprobó el diseño e impresión de la boleta que usará para la revocación de mandato. Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reunieron con Adán Augusto, el secretario de Gobernación, y dijeron que trabajarán en favor de la confianza ciudadana por las instituciones electorales. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda del Senado se declaran en sesión permanente para analizar, discutir y en su caso aprobar los dictámenes de ley de ingresos de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Miscelánea Fiscal 2022. No hubo parlamento abierto, este fue negado por las fuerzas de Morena. La Miscelánea Fiscal 2022, aprobada por la Cámara de Diputados, promueve terrorismo fiscal, según advierte la Coparmex. Llama a los senadores a revertir el daño, que es gravísimo. Esta reforma, esta miscelánea fiscal, como viene para el 2022, es intimidatoria, es recaudatoria, es abusiva, es amenazante. López Obrador aceptó cambios en la reforma eléctrica siempre y cuando esto no afecte a la rectoría de la Comisión Federal de Electricidad como el rector energético en México. De enero a mayo, el robo de hidrocarburos a Pemex se disparó un 41% por alza global del precio de los combustibles, según datos oficiales vía transparencia. Durante los últimos 2 años, la Fiscalía General de la República aseguró y devolvió a Pemex 2.552.769 litros de hidrocarburos robados en el estado en donde más huachicol hay en México, que es el estado de Hidalgo. Los efectos del cambio climático afectarán al sector exportador por la aplicación del impuesto al carbono, lo que impactará en la competitividad completa del país, a decir del Consejo Coordinador Empresarial. López Obrador prometió no caer en extremismos y no en la idea de nacionalizar a la concesión de Telmex, a la que le da la gracia de decir, no te preocupes, tú sigue cumpliendo y dándole bajas tarifas a los usuarios
y una expansión en el Internet y la concesión seguirá siendo tuya. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dice, esa parte de decidir sobre la concesión no le toca al presidente, le toca al Instituto Federal de Telecomunicaciones y no obedece esto a decisiones de carácter político. Altos Hornos de México explora una declaración de quiebra en Estados Unidos para disputar los pagos que Alonso Ancira pactó con el presidente de la República para resarcir supuestamente los daños causados por la compraventa de agronitrogenados de Veracruz, según un editorial que publica el periódico The Wall Street Journal. El sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia presentará amparos en contra del laudo que lo condena a pagar más de 54 millones de dólares a trabajadores. En América Latina, los efectos negativos del COVID en productividad, empleo y capital humano podrían tomar muchos años en revertirse, según dice sobre el caso México el Fondo Monetario Internacional. López Obrador pidió que se revise la conducta del juez que lleva el caso de Rosario Robles, sugirió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No importa que la Fiscalía General de la República se tarde en el caso de Emilio Lozoya, siempre y cuando se conozca la verdad, según opina López Obrador. Un tribunal federal de Quintana Roo condenó a 93 años de prisión al empresario Jean Succar-Curi por delitos de pornografía infantil y corrupción a menores. Un juez federal de México suspende de manera indefinida la extradición de Luis Armando Rabé, expresidente del Congreso de Guatemala, acusado en su país de desviar 148 millones de dólares. 2 turistas muertas y 3 heridos es el saldo de un enfrentamiento. Una turista era de la India, la otra turista era alemana. Mueren en un enfrentamiento, hay 3 heridos, en un enfrentamiento a tiros en un bar que se llama La Malquerida, allá en Tulum, en Quintana Roo. Se liaron 2 grupos de narcotraficantes y acabó con este saldo. Policías de Acapulco pararon sus servicios para exigir el pago de su quincena. Ya se han reincorporado ante la promesa de que les van a pagar. Imagínense, Acapulco sin policía. No sé qué sea peor, pero en fin, imagínenselo. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, responde a López Obrador que hay que dejar que expertos decidan sobre la aprobación de vacunas contra el COVID, ya sea la Sputnik 5 o la CanSino. El gobierno de la Ciudad de México confirmó que la próxima semana iniciará la inmunización por COVID en menores con comorbilidades. Los panteones de la Ciudad de México estarán abiertos sin restricciones el Día de Muertos, en una comunicación propia de las autoridades locales. Desde el 2016, Estados Unidos documentó más de 160 casos de abusos físicos y verbales en contra de migrantes por parte de agentes fronterizos, según revela Human Rights Watch. Estados Unidos llegó a las 200 millones de vacunas donadas al mundo, con un anuncio que hace la Casa Blanca ratificando el compromiso de seguir haciendo lo propio. Pfizer informa una eficacia del 95.6% en el refuerzo de su vacuna en contra del COVID, incluida la variante Delta. La Organización Mundial de la Salud indicó que el COVID mató a entre 80 y 180 mil trabajadores sanitarios hasta mayo de este año, por lo que deben de ser prioridad en su vacunación. Lugares desarrollados tienen al 80% de su personal médico vacunado. Lugares como África tienen vacunado personal médico a 1 de cada 10, para que nos demos una idea. Michael Healy Lacayo, presidente de la CONCEP Nicaragua, y Álvaro Vargas, vicepresidente, fueron arrestados por menoscabar la soberanía e incitar la injerencia extranjera, según informa la Policía Nacional. La Fiscalía General de Ecuador confirma que abrió una investigación en contra del presidente Guillermo Lasso tras la información revelada por los Pandora Papers. La reina Isabel II pasó una noche en el hospital para someterse a lo que el Palacio de Buckingham llamó estudios preliminares. Ya regresó al castillo de Windsor, pero he de decirles que en el castillo de Windsor se ha instalado una especie de hospital. Creo que la reina Isabel, una mujer que tiene una historia larguísima en su reinado, en su ejercicio de Estado como monarca, sirviendo al Reino Unido desde que era una jovencita en la Segunda Guerra Mundial, repartiendo alimentos y curando heridos por la guerra, viviendo una vida de muchas restricciones, de protocolo, teniendo que enfrentar hasta su familia misma con tal de seguir manteniendo la potestad del Estado inglés. Está a punto de enfrentar sus últimos días.
Y con él se va una historia larguísima, que pudiera incluso marcar también el declive de las monarquías inglesas en esta nueva etapa del siglo XXI. ¿Quién sucederá al trono allá en Inglaterra? ¿El príncipe Carlos o el príncipe William? Es decir, ¿el hijo o el nieto? Esa es la idea. Hace semana y media más o menos empezó a cundir en las redes sociales una opinión del príncipe William que hablaba de que para salvar al mundo del cambio climático había que echar mano de las mejores mentes del mundo para poder con esto paliar el problema. Desde mi punto de vista, este es el primer mensaje que se lanza desde la Casa Windsor para diseminar la idea del que viene no será el hijo, sino el nieto. Es decir, William está listo para ascender al trono con corona y báculo. Y capa de armiño. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.